Bienvenidos a un nuevo capítulo del Académico, este programa que te invita a ver las mejores charlas y conferencias que se dan acá en la Universidad Nacional de Cuyo. Así arrancamos. El cerebro parece que funciona mucho más por la intuición que por la razón. Esta es un poco la tesis que plantea el gran docente y psicólogo español Juan Ignacio Pozo. Vino a la Universidad Nacional de Cuyo para hablar sobre todo esto, sobre la psicología y la cognición en el aprendizaje. Escuchad. Digamos que al pensar en los contenidos de este congreso, de esta presentación, ¿no? Yo he intentado recuperar o plantearme qué ha cambiado en estos 20 años en la forma de concebir, al menos desde la perspectiva mía, que es la perspectiva de un psicólogo del aprendizaje, tengo que recordárselo, en la educación científica y en la forma en que abordamos la educación científica. Hay una vieja, a ver si me aclaro con esto, me parece que lo tengo del revés. Hay una vieja frase de Renders Dewey, precisamente de hace 20 años ya, en la que él planteaba, yo no sé si se lee bien desde el fondo, me temo que no, al menos desde las primeras filas espero que sí, en el que él planteaba cuando estaban realizándose ya aquellos estudios sobre el cambio de las concepciones de los alumnos, en definitiva la idea de los alumnos llegan al aula con una ciencia intuitiva, parte de lo que tenemos que hacer como docentes es ayudarles a asumir una nueva forma de pensar, de concebir el mundo, de representarlo, de simbolizarlo. Y Dewey decía entonces que no había ningún estudio que hubiera mostrado que hubiéramos logrado que el alumno realmente abandonara aquella ciencia intuitiva, aquellas formas intuitivas de pensar y conocer, para abrazar la fe de la ciencia, para abrazar la racionalidad del conocimiento científico. Yo voy a intentar hoy aquí argumentar que no las hay, no las había entonces hace 20 años, no las hay y no las habrá, porque en realidad la empresa de la educación científica no tiene que ver tanto con hacer que las personas abandonen sus creencias, sus formas de pensar, como que sean capaces de construir otras distintas para abordar de manera diferente otros problemas. En definitiva, este tema de las concepciones alternativas y el intento de diálogo de los alumnos lo reflejaba ya muy bien Quino hace muchos años. No parece que sea un diálogo muy fructífero y nos hace pensar que realmente la forma en que tenemos que dialogar con esas concepciones e interactuar con ellas debe ser diferente. Y yo voy a intentar plantear aquí una nueva mirada, al menos una nueva mirada desde la psicología cognitiva, una mirada que ha surgido precisamente en estos últimos 15, 20 años, sobre qué es aprender, sobre qué relación hay entre el aprendizaje de la ciencia y ese conocimiento de los alumnos. Otra manera de decirlo es que, retomando la idea de Dan Sperber, que dice que con las representaciones, con las ideas, con el conocimiento, cuando se pretende distribuir socialmente, como sucede en todo proyecto alfabetizador, y yo voy a hablar y pensar en todo momento en términos de alfabetización científica, de ciencia para todos, de la función de la ciencia para la formación ciudadana, pues sucede que las representaciones, no todas las representaciones sociales se distribuyen, se difunden con la misma facilidad. Hay algunas que se distribuyen muy fácilmente, dice Sperber, basta con que alguien las estornude para que los demás se contagien. Y algunos ejemplos los tenemos muy claros. Basta con que alguien difunda representaciones, ideas sociales que implican discriminación, rechazo, odio, segregación, y todos sabemos que tristemente son más fáciles de contagiar socialmente que las ideas inversas. Y basta con que alguien distribuya, difunda, estornude cierto tipo de ideas o de creencias sobre el mundo para que se extiendan con mucha facilidad, pero las de la ciencia no son de ese tipo, las de la ciencia son muy difíciles de distribuir socialmente. ¿Y ello por qué? Yo voy a argumentar aquí que es que nuestra mente, esa mente que está detrás de la ciencia intuitiva, y que vamos a ver que no es solamente una mente, es también un cuerpo, actúa de alguna manera como un sistema inmunológico que nos previene contra el contagio de ideas, creencias, representaciones, que desde el punto de vista de nuestra actividad cotidiana, podríamos decir de nuestra salud mental, incluso no parecen ser muy útiles
y nos parecen crear más problemas de los que resuelven. Solo si cambiamos esta manera de actuar de la ciencia y del conocimiento científico en la relación con nuestra actividad cotidiana y el uso que hacen los alumnos de ella, podremos hacer que para ellos la ciencia sea un conocimiento relevante. En la psicología actual se asume que los seres humanos, las personas, tenemos como mínimo dos grandes dispositivos o formas de afrontar las tareas, de relacionarnos intelectualmente, cognitivamente con el mundo, ya sea haciendo física, matemáticas, en nuestras relaciones interpersonales, en la cocina, en cualquier espacio en el que estamos. Una es lo que se da en llamar la mente explícita o la mente racional, que es una mente lenta, reflexiva, que utilizamos de manera esforzada, con motivación, basada en el uso de códigos formales, de símbolos. Y otra es una mente intuitiva, rápida, inmediata, de naturaleza casi automática o semiautomática, muy ligada al contexto y muy ligada, y esto es lo que quiero destacar ahora y hoy, muy ligada a cómo nuestro cuerpo actúa en el mundo. Digamos que no es necesario insistir en que el conocimiento científico, tal como se distribuye en nuestras aulas, en general el conocimiento académico, pertenece a esta forma de conocimiento reflexivo, racional, formal. Y sin embargo el conocimiento intuitivo, la ciencia intuitiva de los alumnos, no solo su ciencia intuitiva, también la psicología intuitiva de sus docentes, la forma en que habitualmente nos acercamos al mundo, corresponde más bien con la otra columna. El origen de algunos tipos de representaciones es bien diferentes. Mientras que el conocimiento formal se aprende esencialmente en contextos de aprendizaje explícito a través de una instrucción formal, es básicamente un saber decir, lo que él quiere decir que está formalizado simbólicamente, lo tenemos que usar de manera deliberada, con esfuerzo, lo cual requiere grandes dosis de motivación, genera un conocimiento independiente del contexto. Ese conocimiento intuitivo, en cambio, se basa en una experiencia personal, muy difícil de comunicar, porque es más un saber hacer que un conocimiento formalmente establecido, que se activa de manera automática, sin necesidad de esfuerzo, deliberación, motivación, etcétera, etcétera. Esto lleva, bueno, esto tampoco se va a ver muy bien, pero nos lleva a un dato que es absolutamente esclarecedor, y es que solamente en aquellos contextos en los que nosotros podemos actuar de una manera lenta, reflexiva, como dice Daniel Kahneman, el conocimiento científico es más útil que el conocimiento cotidiano. Usando la frase de Dewey, ¿por qué no abandonan los alumnos su ciencia intuitiva? Pues muy razonable, porque les es más útil que la ciencia formal tal como reciben la ciencia formal. Yo suelo poner un ejemplo muy gráfico. Si ustedes salen ahora a la calle y quieren atravesar la calle y viene un carro, viene un coche, tienen dos formas de anticipar o calcular si les da tiempo a cruzar la calle antes de que llegue el coche o no. Una es usar la ciencia formal. Así que ustedes sacan papel y lápiz y empiezan a hacer ecuaciones. Tienen en cuenta la velocidad del móvil, la distancia, calculen ustedes cuánto tiempo tarda en llegar. La otra es utilizar su ciencia intuitiva. Su ciencia intuitiva se caracteriza porque les da una respuesta sin necesidad de que se hayan hecho una pregunta. Antes de hacerse la pregunta ya tenemos la respuesta, ya tenemos la intuición de que eso va a suceder o no. Les recomiendo que crucen la calle con la ciencia intuitiva, porque si utilizan la ciencia formal jamás cruzarán la calle. Estarán siempre haciendo cálculos y vendrán más coches y más coches y más coches. Claro, esto no significa que el conocimiento científico no sea útil, no sea significativo, no sea relevante. Lo que significa es que solo lo va a ser si consigue ayudar a los alumnos en la educación obligatoria, insisto, en la ciencia para todos, si les consigue ayudar a entender el mundo en el que están y resolver los problemas que hay en ese mundo o a los que ellos se enfrentan. Y esos problemas, en parte, tienen que ver con nuestra manera de concebir también la educación en un sentido general y la educación científica. En concreto, yo creo que uno de los grandes problemas de nuestro sistema educativo es que asume de manera absolutamente errónea desde el punto de vista de la investigación reciente que la mente es
sobre todo un dispositivo racional. Y que educar es dotar a esa mente de instrumentos para ejercer de manera, vamos a decir, abstracta, racional, fría, el ejercicio de esas lógicas que subyacen al conocimiento académico. Digamos que en nuestro sistema educativo se asume clarísimamente esa idea que está al comienzo del Evangelio de San Juan, que dice que en el principio es el verbo. El verbo es el logos platónico. Bien, la psicología ha demostrado de manera convincente, y yo voy a poner aquí unos pocos ejemplos, no tengo tiempo para más, que en el principio no es el verbo, en el principio es el cuerpo. Que los alumnos construyen su ciencia intuitiva desde el cuerpo. Y solo conseguiremos que aprendan la ciencia formal en la medida en que esa ciencia formal les ayude a reconstruir las experiencias que viven a través de su cuerpo. El cuerpo restringe la forma en que entendemos, somos, vivimos, pensamos. Frente a eso, la ciencia que enseñamos a los alumnos es arbitraria. ¿En qué sentido es arbitraria? En el sentido de que está completamente desconectada de los contextos reales en que viven los alumnos. Les proporciona un saber supuestamente universal que sin embargo no les ayuda a entender lo concreto, lo inmediato, lo cercano. Esa modal no tiene que ver nada o evita todo lo posible lo que tenga que ver con la relación del cuerpo con el mundo, los sentidos, la acción, la percepción. Y finalmente es abstracta, y esto es muy obvio y todos lo entenderán, cómo se inicia habitualmente el aprendizaje de un concepto de física o de un tema de física. ¿A dónde se dirige ese aprendizaje? Se dirige a la formulación de ciertas reglas, axiomas, de ciertas fórmulas. Igual sucede en química, no digamos en biología. La biología debería ser lo más cercano que tenemos al cuerpo, ¿no? Pues bien, el alumno empieza estudiando la célula. La célula es algo bastante abstracto, diría yo, bastante arbitrario, bastante descontextualizado. No estoy diciendo que no sea relevante, lo que quiero decir es que desde el punto de vista del alumno, pensarse a sí mismo en términos de células hay que reconocer que es un poco extraño. Se piensa a sí mismo en otros términos y la célula debería ser la respuesta a sus preguntas, pero no desde luego el punto de partida de esas preguntas. Y quiero ir a otra idea fundamental. Esta idea de que constituimos nuestra mente desde la razón nos lleva a pensar que si a alguien le damos el conocimiento formal, ese conocimiento formal ya se constituye en una forma de ver el mundo. Y tiene que ver el mundo desde él. Habría muchos ejemplos de que esto no es así, pero yo les pongo uno muy sencillo, que es esta famosa ilusión perceptiva de Müller-Lyer, que probablemente muchos de ustedes se habrán encontrado en muchas situaciones. Esta ilusión consiste en que vemos dos líneas, dos figuras en realidad, y vemos dos líneas horizontales. ¿Cuál de ellas parece ser más larga? Obviamente la de abajo, ¿no? Sin embargo, ambas son iguales. Ustedes pueden tomar una regla y medirla. Yo les puedo decir que son iguales, pueden hacer todos los cálculos que quieran, pero van a seguir viendo la línea de abajo más grande que la de arriba. Por más que su conocimiento formal y racional les diga una cosa, su cuerpo les está diciendo otra. Y la única manera de actuar como si las líneas fueran iguales es suspender o negar la experiencia corporal o entender, mejor aún, cuáles son las leyes que rigen esa ilusión perceptiva. Pero nuestro cuerpo nos sigue informando de cómo es el mundo con relativa independencia, a no ser que seamos capaces de gestionarlo a través de la educación, de cómo nuestro conocimiento verbal nos dice que es. Yo no sé si esto se ve bien, pero tengo otra situación que nos puede ayudar a entender esta idea de que toda nuestra percepción del mundo, toda nuestra relación con él, está mediada por el cuerpo. Aquí hay dos filas de figuras con una cierta ambigüedad. Pueden ser o bien cavidades o bien bolas o pelotas o algo que sobresale. ¿Qué ven ustedes? ¿Cavidades o bolas? ¿Cuántos ven cavidades? A ver, ¿cuántos ven cavidades?
¿Cuántos ven bolas? ¿Pueden, una idea muy sencilla, ¿pueden ustedes cambiar de una figura a otra? Sí. Pero ¿qué pasa? Que cambian todas a la vez, ¿no? O sea, o vemos todas de una manera o vemos todas de otra. Perfecto. Ahora, perdonen, supongo que en esta otra situación sucede lo mismo. Ustedes pueden ver cavidades o bolas y cambian todas a la vez. Es decir, todas, esta, o es una cavidad o es una bola. Y si cambiamos, tienen que cambiar también las otras. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Bien. Veamos la siguiente figura. ¿Y ahora? ¿Ahora pueden cambiar? ¿Cambian? ¿Aquí qué ven? ¿Y aquí? ¿Y se puede cambiar? Bueno, quienes puedan cambiar, vayan al oculista, por favor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la anterior y esta? La diferencia es que en la anterior, dependiendo de que yo piense que la luz viene de este lado o de este, veré las figuras como cavidades o como bolas. La luz puede venir arbitrariamente de la derecha o de la izquierda y compone figuras diferentes. Pero si yo cambio el foco de luz, cambia mi representación de todo ese espacio. Pero ¿qué sucede en la siguiente? Que la luz puede venir de arriba o de abajo. ¿Y de dónde viene la luz? En nuestro mundo, ya que no vivimos en Tatooine, esa estrella de ese planeta con dos soles, la luz viene o ha venido siempre cenital. Nuestro cuerpo ha sido seleccionado para detectar que la luz viene de arriba. Y da por supuesto que esas figuras son cavidades o bolas con independencia de lo que yo piense. Es más, mi intento de cambiarlos no funciona. El cuerpo tiene una lógica propia que tiene que ver con su historia evolutiva y sus necesidades. Bien, trasladada esta idea al ámbito de la psicología cognitiva, un autor muy importante, Antonio Damasio, formuló esta idea que para mí es una de las ideas cruciales para entender no solo cómo funciona la mente, sino qué es y a qué se enfrenta la educación científica. La idea de Damasio, ustedes han oído hablar muchas veces del constructivismo, es simple, pero al mismo tiempo muy brillante. Él es un neurocientífico, para ser más preciso, que publicó un libro muy célebre que se titula El error de Descartes, que como ustedes se pueden imaginar es el dualismo, la separación de la mente y el cuerpo. Y la idea, ese dualismo en nuestra sociedad está unido al idealismo de creer que la mente está siempre por encima del cuerpo, evidentemente. El cuerpo es un sucedáneo de la mente. Pues bien, lo que dice Damasio es que en realidad nosotros no nos representamos el mundo. Nosotros no estamos en contacto con el mundo externo. Eso es una falacia. Lo que nosotros nos representamos son los cambios que el mundo produce en nuestro cuerpo. Ese es el contenido de nuestras representaciones. Y por lo tanto, si no entendemos qué cambios produce el mundo en nuestro cuerpo, difícilmente podremos entender la mente y desde luego ayudar a los alumnos a aprender ciencia. Muchas de las llamadas concepciones alternativas de los alumnos tienen su origen precisamente en esta idea de Damasio, o en esta idea establecida por Damasio. ¿Por qué les cuesta tanto a los alumnos, dicen los que estudian estos temas, diferenciar calor y temperatura? Pues muy sencillo, porque nuestro cuerpo detecta los cambios de temperatura, pero no esa entelequia, esa abstracción que los físicos han hecho del calor como intercambio de energía. A eso no somos sensibles. ¿Por qué confundimos fuerza y movimiento? Porque obviamente para nuestro cuerpo fuerza y movimiento son lo mismo. Para los físicos no. ¿Por qué nos resulta tan difícil entender conceptos como energía, calor, masa, etcétera, etcétera? Y otros, en cambio, como el concepto de peso, son tan pregnantes, tan presentes en las ideas intuitivas de los alumnos, porque obviamente nuestro cuerpo es sensible al peso. Lo mismo podríamos decir en la química, y lo mismo podríamos decir, desde luego, en la biología. Percibimos el mundo desde nuestro cuerpo. Pero no es solamente
la comprensión de la ciencia, la física. Nuestro cuerpo estructura todas nuestras interacciones con el mundo, incluso las tareas más abstractas. Por ejemplo, hay muchos estudios ahora que muestran que cuando leemos un texto, por decirlo muy gráficamente, lo leemos con todo el cuerpo. No es un problema de leerlo con ciertas áreas o regiones del cerebro implicadas en la decodificación de esos símbolos, no, nos los representamos con todo el cuerpo. Dos ejemplos muy sencillos. En una investigación se pidió a unas personas que leyeran un texto que contaba la personalidad de un individuo al que luego tenían que valorar, colocándose un bolígrafo o una virome o un lápiz horizontalmente entre los labios, mordiéndolo con los dientes. Si ustedes lo hacen y se miran en un espejo, verán que lo que están haciendo es una mueca de una sonrisa. A otras personas, en cambio, se les pidió que mordieran un pañuelo o algo así. Ustedes hacen un gesto más bien de enojo. Lo que demostraba el estudio es que las personas que habían leído el texto con una sonrisa evocada en el rostro evaluaban mucho más positivamente al personaje de la historia que quienes lo habían leído con cara de enojo, aunque la cara de enojo o de sonrisa no tuviera nada que ver con el texto. Así que ya saben, si ustedes quieren evaluar a sus alumnos de manera más bondadosa, pónganse un lápiz horizontalmente entre los labios. Les empezarán a aparecer los exámenes o las pruebas mucho más tolerables o digeribles. Otro estudio curioso que hecho en Estados Unidos se conoce como el efecto Florida. Pedían a las personas que leyeran un texto. Había dos grupos experimentales. Uno leía un texto sobre personas mayores, sobre la vejez, sobre su situación, los problemas que tienen, las dificultades, tal. Y otro leía un texto neutro. En realidad, los investigadores no evaluaban la comprensión del texto, sino que al acabar la tarea le pedían al participante que llevara un encargo, un sobre, a otro despacho, que estaba 50 metros más allá, y medían el tiempo que tardaba. Las personas que habían leído textos sobre la vejez tardaban más. Habían sintonizado su cuerpo con una manera de representarse las cosas. Bueno, sobre esto hay ejemplos numerosísimos. Pero también hay ejemplos que muestran que nuestra manera de interactuar con los demás también depende de cómo nuestro cuerpo lo siente. Por ejemplo, hay estudios que muestran que cuando se pide a las personas que debatan con otros y se les permite sentarse con comodidad, muy relajados, van a tener un diálogo mucho más positivo que cuando se les coloca en una posición incómoda, forzada, que hace que estén incómodos y evidentemente interactúen de una forma más difícil. O algo tan sencillo como leer un texto o escuchar a alguien echado hacia adelante o hacia atrás cambia la comprensión del discurso. Ustedes verán cómo se sientan. Pero si ahora se echan hacia adelante y se ponen más activos, serán más críticos con lo que digo. Si se relajan, se van a creer todo lo que yo diga. Claro, que nos cuenten esto y decimos, no, yo no soy así. Sí, todos somos así y actuamos así. Un dato más, para que se hagan una idea de cómo, lo que estoy intentando mostrar es cómo el cuerpo media en todas nuestras representaciones. Ahora pasaré ya específicamente al tema de la educación científica. Otro estudio interesante y curioso mostraba cómo personas que habían sido tratadas con Botox para la cara, que evidentemente reduce los movimientos faciales, eran luego mucho menos empáticas a la hora de leer las expresiones de los demás. Porque para entender las expresiones de los demás las simulamos en nuestra propia cara. Si no podemos simularlas, difícilmente las entenderemos. Así que fíjense ustedes hasta qué punto somos un cuerpo reaccionando ante el mundo. Con lo cual, lejos de aquellas representaciones arbitrarias, la mente humana es una mente encarnada, es decir, una mente que actúa desde el cuerpo, pero actúa desde el cuerpo, desde la acción del cuerpo en el mundo. Es una mente inactiva. No aprendemos si no hacemos. No aprendemos si no hacemos. Esto puede parecer muy sencillo, es decir, normal. Bueno, miren ustedes un aula. ¿Qué hacen los alumnos? No sé si estarán sentados relajados o echados hacia adelante. Más bien metemos lo de echados hacia atrás y poco. Pero ¿hacer qué hacen?
Hay aquel viejo dibujo de Tonucci que ustedes conocerán, en el que hay una maestra dando clase a niños, en el que se ve una cabeza sobre cada pupitre. No hay cuerpos. Nos educan de aquí para arriba. La idea es, si no implicamos todo el cuerpo, no hay aprendizaje, o no hay aprendizaje profundo. Hasta acá llegamos con este programa, espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Acordate, siempre podés visitar nuestra página que está en unidiversidad.com.ar y ahí haces clic en Nuevo Académico. Todo nuestro material de charlas, conferencias de la Universidad Nacional de Cuyo para que lo sigas disfrutando. Hasta la próxima.